consideran de que Graves. todo, grave, se ponen que creen que todo, por ejemplo, este chiste es harto bueno, el de la minifalda, pero oiga, los Twitter llenan de los diputados, senadores, en contra de la frivolidad, los derechos humanos, están interviniendo todo ahora en contra de ¿Usted discriminación. no está de acuerdo con eso? No, no es que no esté de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el humor. Con el humor. Hay que distinguir el humor de una ofensa. Ahora, por ejemplo, eso es otra cosa. hay otra cosa. Esto es una cosa liviana, no es que haya el ánimo de discriminar a la mujer. No, obvio. No. Pero lo que pasa en este minuto, poi, Hugo, si tú das cuenta tú también, que estamos viendo todas las cosas pichiruchi que pueden atacar en vez de preocuparse de los grandes Lo veo problemas, que los en vez de preocuparse chistes la de cura, minifalda. los chistes de cura que son los mejores de todos. Hay tanto de A ver, cura. Uno. ¿Puedo contarlo? ¿Puedo contarlo, señorita? Sí, Bien, llega. Yo nunca digo garabato, porque el que ahora dicen que el garabato el chiste no es. Un sacerdote estaba muy amargado porque desapareció el reloj que le había regalado su madre con motivo a la ordenación sacerdotal. Bien. Y era día domingo, tenía que decir misa. Y digo, por Dios, qué cosa va a estar bien. Hay que decir la misa. Comienza la prédica. Hermanos queridos, dijo, yo estoy muy amargado porque alguien me ha robado el reloj que me dejó, mi madre me entregó como motivo de la ordenación sacerdotal. Pero bueno, hay que predicar. Vamos a predicar sobre los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Pero qué vais a amar vosotros, amados hermanos, a Dios? Si a mí que soy su representante, que en la tierra le habéis robado el reloj. Bueno, sigamos. Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre, hermano. Hermanos míos, ¿cuántos de vosotros habéis jurado que no saben nada del reloj y el reloj no aparece? Tercer mandamiento, santificar la fiesta. ¿Qué fiesta voy a santificar sin el reloj que me regaló mi mamita? Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. ¿Qué vais vosotros, hermanos míos, a honrar a vuestro padre y a vuestra madre, si a mí que soy vuestro padre espiritual le habéis robado el reloj? Quinto mandamiento, no matar. A pausa me estáis matando porque el reloj no aparece. Sexto mandamiento, no fornicar. Perdonadme, hermanos míos, en este momento recuerdo dónde dejé el reloj. El otro que muy bueno. Un día el Papa decía, estoy tan cansado que quiero salir de Roma a dar una vuelta. Voy a ir al norte de Italia, ahí donde iba Juan Pablo, ahí cerca de ¿cómo se llama ese lugar? Donde hay montaña al norte, sí, por el lado del Trento, por ahí. Sí. A descansar un par de días. Bien. Estamos día sábado, el lunes me voy. Bien, Santo Padre, le vamos a preparar entonces el auto y la comité. No, solamente el auto, el chofer y yo nomás, nos vamos nosotros nomás. Bien. Parte el Santo Padre, atrás sentado, y adelante el chofer. Pero a la salida de Roma le dice, mira, le dije al chofer, yo tengo deseo, que al igual que en Buenos Aires, de manejar un poco. ¿Por qué no te pones tú en el asiento mío de atrás y yo me pongo en el del chofer y maneja? Y se pasó de velocidad. 130 kilómetros, 140 kilómetros. Entonces, un carabinero, ¡pum!, lo ataja. Y se acerca al carabinero. El Papa baja del auto. Mira. ¿Qué hago? Oiga, jefe. Un auto con 140. Pásale un parte, pues. Pero es que usted no sabe quién viene. Bueno, ¿quién viene? Viene, ¿qué? ¿El primer ministro? ¿Qué ministro? ¿El primer ministro? Bueno, el presidente. ¿Qué presidente de Italia? No será la Merkel tampoco. ¿Quién será? ¿Será Trump? ¿Qué Trump? Ni perro muerto, le dijo. ¿Pero quién es, por favor? Dígame. Es una persona muy importante. Pero tan importante es que su chofer es el Papa. Oiga, Hugo, a ver, usted, abogado, teólogo, ex sacerdote, profesor universitario, ex diputado en 2 periodos. El primer periodo fue cuando yo nací, el 61. ¿Eh? 61, exactamente. Y un experto en experiencias paranormales. Y además, dicen que soy experto. He estudiado ciertos derechos. Yo partí como abogado. Ya, y además licenciado en teología. Además, teólogo, claro. Entonces, estamos hablando nosotros de una serie de cosas que están ocurriendo hoy día. Pero le hago una pregunta. ¿Todo tiempo pasado fue mejor o no?
Bueno, eso dicen las coplas de Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor, siempre a nuestro ver. Pero en el fondo yo creo que la vida es una sola. Un continuo. Un continuo que nos tiene desafíos, donde pasamos dolores, tristezas, alegrías, todo. Uno solo. Y que en el fondo el pasado tiene cosas agradables y tiene cosas también que no lo son. Ajá. Lo que pasa es que nosotros con el pasado siempre lo idealizamos. Eso es, justamente. Yo, por ejemplo, me recuerdo que me encanta hablar de cuando yo era estudiante, cosas maravillosas, pero cuando me ocurrían no eran así. Entonces, en el fondo, la vida tiene sus altos y sus bajos en cualquier momento. Lo que pasa, Pollo, que tú dijiste una cosa muy cierta, se recuerdan las cosas positivas, recreacionales en esa época y lo que se vivía de otra manera, sin lugar a dudas. Pero toda época tiene su pro y su contra, ¿no? Tú lo dijiste, en eso yo concuerdo plenamente contigo como sociólogo. Hay una cosa interesante. Cuando yo estudié sociología, se decía que los cambios sociales se provocaban lentamente alrededor de 10, 15 años. Claro. Pero con toda la revolución tecnológica, los cambios son tremendamente fuertes y eso cambia también todo lo que tiene que ver los aspectos sociales y psicológicos relacionados con ellos. Y uno de esos yo quiero entrar junto contigo con el tema de la familia. Porque estamos hablando antes de lo que significa eventualmente la violencia, la delincuencia, lo que significa esto hoy día que le cambiaron el nombre a Colegio Seguro, digamos, le cambiaron el nombre, cosa curiosa. Y al mismo tiempo yo vuelvo a señalar una vez más todo eso que he dicho tantas veces en televisión y en radio, que hay que fortalecer la familia. Y yo dije educar, pero me refería no a informar, me refería a formar, ¿cierto? Que viene del educere, es una cosa, ¿cierto? Pero educar significa otra cosa. Entonces, de eso sí, porque tenemos que preparar a la familia si no lo sabe. No, sí estoy de acuerdo totalmente contigo, pero el problema es que tenemos que tomar en cuenta que el avance tecnológico, con todas las ventajas que nos ha traído, además tiene unos inconvenientes, y uno de ellos es la ¿cómo se puede decir? La afirmación de la autopersonalidad, o sea, nosotros mismos. Damos cuenta, o sea, los jóvenes, que no necesitan ni de los padres, ni de los apoderados, ni de los profesores, nada, para enfrentar el mundo. Creen que digitalmente pueden hacerlo, que la conexión ahora es que es enorme, y que las informaciones son infinitas. El problema está que la sola información no hace el saber. El saber es fruto de un proceso, de la información, por supuesto, en primer lugar, pero enseguida la actividad intelectual nuestra, de nuestra cultura, de nuestra inteligencia, de nuestra formación, para poder ordenar aquello que informa y poder determinar un pensamiento. A ver, explique bien lo que es informar y lo que es saber, para entenderlo bien claro, por favor. El informar, o sea, recibir una información es recibir una noticia X. Eso es claro. Entonces, el Mercurio es informarse. Eso es informarse. Ahora, el saberlo, hay que asumirlo en primer lugar, lo que yo me informa. ¿A través de una experiencia? No, todavía no, reflexionando. Yo recibo una información, la proceso. Y posteriormente esa información la incorporo a mi cultura, a mi saber, a los pensamientos que tengo. Y posteriormente yo eso lo expreso a través de la palabra, a través de lo escrito, en mi relación con los demás. Por lo tanto, cuando tiempo atrás se pretendió eliminar las clases de filosofía en los colegios, que era como interrumpir un diálogo que lleva como 2500 años, eso es aberrante. Tremendamente... Una aberración. Aberrante. ¿Esa es la palabra? Sí, exactamente. Efectivamente, porque pasa lo siguiente. ¿Y qué se busca? Es que aquí hay un problema. ¿Qué se busca con eliminar la filosofía? No, es que lo que pasa es lo siguiente. ¿Hay una tendencia? No es que sea tendencia. ¿Es ignorancia? Ni de mala fe. Ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros, y cuando éramos chicos, caíamos en ese pecado, distinguíamos los ramos que nos iban a servir en la vida y los que no servían en la vida. No. Para mí, por ejemplo, filosofía no iba a servir en la vida, menos lógica, ninguna de esas cosas. Y he llegado a mi edad y me he dado cuenta que es lo que más me ha servido. Pero actualmente he creído, porque son ramos formativos de personalidad, a diferencia de los ramos científicos, que simplemente que son informativos. Entonces, los reflexivos son eso. Y nos enseñan a reflexionar, que es lo más importante. Y para eso se requiere de un profesor. Exactamente, se requiere un profesor. La información por sí sola no es suficiente. Por supuesto, no. Además hay otra cosa que tenemos que darnos cuenta, incluso la formación científica es muy importante.
saber la ciencia, porque hoy día nosotros sabemos mucho de tecnología. La técnica viene después de la ciencia. Así es. Y Porque son la técnica cosas no es otra diferentes. cosa que aplicar sobre una materia externa nosotros los principios científicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente a la gente no le interesan los principios, sino que en la aplicación de los mismos. Y ahí es donde se pueden cometer errores grandes. Porque yo le voy a poner un ejemplo, de que incluso que ahora la técnica va siguiendo los pasos de la ciencia al tiro. Fíjense, todavía no está descodificado totalmente el genoma humano y ya estamos capacitados técnicamente para clonar. Si es que no se está clonando actualmente. No, si se está clonando. Exactamente, para que vean ustedes. Como Entonces, el en el problema fondo, ético está en silencio. evidente. ¿Por qué? Porque lo que modera el uso tecnológico de lo que la ciencia enseña es la ética. Así es. Y eso está donde está nuestra falla. Por ejemplo, voy a poner un caso. Ustedes saben que con la fracción del átomo se puede hacer una bomba, como ya ocurrió, Generar energía. e isótopos para curar el cáncer. Claro. Depende. Entonces, depende del uso. Entonces, a nosotros la moral nos indica el camino. La técnica puede hacer cualquier cosa, pero lo que me hace a mí, me permite elegir bien cómo utilizo la técnica, son los valores de carácter moral. Claro. Ahora te agrego algo más. Fíjate tú, porque hoy día con el estudio genético hay un problema que va a pasar a futuro, que quién va a asegurar a estas personas de salud, etcétera, si sabe anteriormente que esta persona tiene varios genes que van a pronosticar tal y cual es enfermedad. Es un problema serio ahí, bastante serio. ¿Tú sabes cómo quieres solucionarlo? Está ahí el problema gravísimo de la clonación. Sí. Porque la clonación pueden repetirnos totalmente, pues, pero sacando modificando ciertos genes para que no tenga inteligencia, ser un ente solamente. De tal manera que cuando empieza a fallar la vista, bueno, le sacamos el ojo al otro y empezamos a injertarnos mutuamente a costilla, a vivir como el quinchal respecto al sauce. O sea, en el fondo, irlo absorbiendo totalmente. Y eso imagínense qué sería. O sea, Perdón, quiero agregar una sola sí, por cosa, favor. que es lo siguiente. Hoy día, afortunadamente, todo lo que significa experimento, yo digo porque estoy metido en un par de investigaciones, te obliga hoy día el nuevo sistema lo que es la aprobación de un comité de ética, que tiene que aprobar ética en el plano científico y ética en el plano de la práctica profesional. Entonces, al fin se está preocupando de que no hay llegar y digamos... Por ahora es así. Claro, Lo que pasa es que la técnica y la ciencia avanza a una velocidad vertiginosa Más la técnica que la ciencia. y anda, claro, y anda detrás, ¿cierto?, del mercantilismo. así es. Por Así lo es, tanto, así es. no hay espacio para la reflexión. Pero aquí hay un problema. Entonces, ¿usted dice que vamos corriendo un precipicio? ¿En qué sentido yo estoy preocupado? Yo se lo digo a mis alumnos. Antes nosotros teníamos obligación de decir, bueno, hay que enseñarle a ser jóvenes. No, ahora hay que enseñarle a ser viejos. Mis alumnos, ustedes tienen 18, 19 años. Van a vivir 110, 115 años. Bien, a los 55, 60 años no tienen trabajo. Y van a ser 50 años, 60 años viejos. Si son ricos, van a ir a un buen lugar, si no, al hogar de Cristo. Porque cada día los departamentos, las casas son más chicos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿En qué se van a entretener? ¿Qué amigos van a tener? ¿Cuál va a ser la presencia? ¿Van a conocer ustedes a sus tataranietos, bisnietos? No, porque nadie se los irá a presentar. De hijos que tienen, cuando tengan 95 años, irá un hijo o una hija. Entonces, en el fondo, se pierde el vínculo familiar absolutamente. Y enseguida, entonces, va a venir el problema, que va a tener que ser, van a plantear al menos, poco menos que en forma obligatoria la eutanasia, así como en la película La huida del siglo XXIII, la fuga del siglo XXIII. Pues ese es el peligro, por eso ahora que hay proyecto de ley de la eutanasia, que ya no va a ser un asunto voluntario. O sea, usted dice que el anciano abandonado en un par de metros cuadrados va a querer cesar su vida, digamos. Y si no, se lo van a imponer. Claro, sí. Nadie sabe. Ustedes saben que ya en Holanda existe un proyecto de ley por el cual ancianos enfermos que no han manifestado si piden o no la eutanasia, y como están incapacitados para pedir, se va a presumir que piden la eutanasia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, jugar Entonces, todo aquí una pregunta que le hago. ¿Qué valor tiene la vejez hoy día en la sociedad? nada. Nada. Porque antes se decía la experiencia, ¿cierto? No, ahora nada, al contrario, nada.
Mire, yo O les sea, digo, ¿son innecesarios? no es que sean necesarios. lo que ¿Pasarán a ser al revés. innecesarios? No, Por eso, al a ver, contrario. Al revés, perdona, fíjate tú cuando tú tienes aquí uno, Hugo. O sea, todo lo que nos está diciendo es producto de su larga experiencia. Esto mismo que nos está diciendo hoy día, cuando tenía, que sé yo, supongamos 28, 30 años, no habría dicho nada de esto relacionado con esto del pensar, de reflexionar, de la ciencia, porque eso no fue la pregunta, ¿hay que llegar a la Pero edad no, de es que- no, Don no es Hugo que llegue para a la edad poder de Don Hugo. reflexionar No, lo que estos pasa en el temas? caso de Don Hugo es otra cosa. Contigo pasa lo mismo también. Nosotros hemos sido profesores toda nuestra vida. Y misteriosamente el profesor es el que mejor se conserva. Yo sé de un caso en Roma de un padre de 87 años que no sabía cómo se llamaba y sus clases eran brillantes. O sea, lo último que se pierde es. es las relaciones pedagógicas. Por lo tanto, no es gracia eso. Pero los encierros generales también. Lo que pasa es que nadie cree en ellos, salvo que se... Entonces, los jóvenes están preocupados de otra cosa. Lo que pasa es que la vejez está asociada a la obsolescencia. No digo la Hugo, vejez. Hugo. Vayan a Establecido, ¿no? meterse ustedes a un restaurante. Hugo, ¿Sí? perdóname, pero Sí. que tú y yo también ¿no? somos representantes de que uno puede realmente realizarse y ayudar al prójimo hasta muy tardía edad. ¿Te fijas? Todo depende de la calidad de vida que llevemos. Claro. Es un mensaje muy importante para la gente, inclusive que está en este minuto joven, que se tiene que preparar para esta edad muy bien. ¿Cierto? Que significa, no vamos a entrar en detalles, ¿cierto? El ejercicio, bla, bla, bla. Sino que en el fondo seguir teniendo con un sueño y preocupándose y ocultando un futuro. Eso es muy importante. Entonces, la medida que tú tienes un sueño, que lo sigo teniendo, entonces uno se maneja permanentemente activo. Y por lo tanto la cabeza sigue funcionando y si nos mantenemos bien físicamente, podemos llegar a esta edad, como tú, tremendamente claro. Pero los sueños, Giorgio, no olvides nunca, para que se realizan, uno tiene que hacer un proyecto Eso es, pues, y tiene obvio. que constituirse Así es. disciplinadamente para obtenerlo. Así es, tal cual. Entonces la disciplina en las jóvenes es fundamental pero digo- para conseguir esto. Cuando se tiene todo, nada. O cuando se puede tener acceso a todo sin esfuerzo, cuando se digitaliza, por ejemplo, no se obtiene nada. Por ejemplo, vamos a un restaurante y observamos la mesa de vecinos. Una familia entera, padre con sus hijos. Nadie habla. Es verdad. Señor, ¿qué es decir? ¿Quiere postre? Un momentito, por favor. En el fondo, ni una sola conversación. Ni una conversación. Todo relacionado precisamente con la máquina. ¿Se acuerda que Heidegger dijo Sí, que la máquina nos iba a comer a nosotros? Y el problema es que estamos en este momento de la máquina. Así, pero menos mal que hay algo que la limita a la máquina. Que todavía vivimos en la era eléctrica. Entonces lo necesitas. Si en este momento se apagaran simultáneamente toda la fuente de energía eléctrica del mundo, ¿qué sería nosotros? Yo tendría que irme a pie a la casa. Ustedes el auto, si tienen benzina más, porque no podría pasar bomba. No viviríamos un mes y volveríamos a subirnos a los árboles. Por eso, la ley, y este que se dio cuenta de esto fue McLuhan, pues. Marshall McLuhan, el famoso filósofo de la idea global, el de los hippies. Pero lo que usted está planteando es inconducente un poquito, ¿cierto? Porque hoy día se están desarrollando cada vez más técnicas, ¿cierto? Sí. Para generar energía. No, pero no es que mareomotriz, pero fotovoltaica, pero se están eólica. desarrollándose. Claro. En este momento yo estoy Pero las hablando. probabilidades que ocurra eso son bajas, a eso me refiero. No, pero es que en este momento, Acuérdate que si hubo se un apagón produce. en Nueva claro. York, pues, Ah, y fue claro. la debacle. Pero se recupera inmediatamente. No, Nueva York tuvieron 24 horas. Pero así ese que no es tema, pues. No, es que pero pongamos que dependemos de tal Sí, manera. Eso es lo que está Ya. mostrando la dependencia. La lo está hablando, dependencia. ya. Evidentemente, pues que pueden haber refrigeradores atómicos, todo, pero en el momento los Pero seamos refrigeradores. concretos, ¿cómo hay que envejecer? Hay que saber envejecer. En primer lugar, reconocer que se envejece. Bien. Segundo, reconocer que eso significa ciertos cambios de hábitos en los viejos y que no podemos invitar a los jóvenes permanentemente. No, cuando ya tenemos 50 o pongamos 60, 70 años, no podemos hacer vida de joven de 30. En todo sentido de la palabra. Saberse moderar. En segundo lugar, saber exactamente, y es muy importante, predicar. Pero no solo con la palabra. El viejo es muy bueno para predicar, pero son los ejemplos los que arrastran. Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente, nosotros
predicamos como el padre Gatica, pero no practicamos lo que predicamos. Y el problema de los ancianos es ese, que sentencian muchas cosas sin que hecho. Es como los padres nuestros. ¿Se acuerdan ustedes? Llegaban a la libreta de notas. No, pues mijito, está malo. Yo era muy inteligente, pues. Yo era el mejor alumno del curso. ¿Ah? Pero nunca muestran ni un certificado ni una libreta de notas. Bien cortito, a ustedes dos. Cuando mi abuela estaba muriendo me decía, 80 y tantos años, yo me siento como una niña chica de 16 años, pero en un cuerpo de vieja. Es complicado envejecer cuando uno no siente cuando la persona no siente que es vieja. Y yo te puedo contar mi experiencia, pero que después, si quieres. Es cierto que se van perdiendo capacidades, se van perdiendo habilidades, una serie de cosas, pero lo que uno siente es distinto. Yo me siento como un cabro, yo tengo 50 y tantos años, 57 años, pero me siento como un cabro de 25 años. Pero cuando juego tenis con un cabro de 25 años, no tengo nada que hacer con él, por el tema de vigor, energía. Por supuesto. Pero uno se siente joven. Lógico, a mí me pasó en 2 ocasiones, ¿cierto? Así que yo hasta el día de hoy, pero acepté, como dices tú, a que la cosa cambia. Yo soy muy bueno para andar en moto, ¿no? Entonces en el campo, aquí en la ciudad ni pensarlo, obviamente, mi señora me dijo, la moto o yo, entonces son muy la moto, obviamente, y entonces en el campo yo andaba, te fijas, y de repente había un terreno muy malo donde la moto se refaló. Yo estaba acostumbrado a que pegaba así y la enderezaba. Claro. Ahora pegué así y no la enderecé, y la moto me cayó encima, claro, y me quemé, dije, uy, efectivamente no tengo 20 años. Y en otra ocasión igual, mis hijos me dicen, papá, tú eres bueno para el lazo, ya ven para acá. ¿Ya? Y me mostraron un potrero con 5 caballos. Ya, pues, anda a laciarlo. Yo salí corriendo, con la mentalidad joven. Acaba de decir, cuando usted, señor Álamo, nació, yo era diputado en el año 61. ¿Del partido? Liberal. Liberal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, con los años, se juntan también las generaciones, porque actualmente entre usted y yo, en cuanto a la visión de la vida, en cuanto a vivir, estamos más o menos en la misma etapa, a pesar de la gran diferencia de edad. Exactamente 57 años más viejo soy yo. Ahora pasa algo que yo siempre le digo a mis alumnos. Ustedes no se vienen con sus padres. Dicen que sus padres no los comprenden. Bueno, ¿ustedes cuántos años tienen? 30, 35 años de diferencia con sus padres. Sí, pues mucho, pues dijo, señor, ¿cómo con esa gente? Bien, conforme. ¿Usted se viene con su hermano menor? Usted tiene 18 años y su hermano 14. ¿Se viene? No. Pues usted tampoco. Y eso que tiene 4. El mismo efecto, pero con 4 años solamente distinto. Siempre eso pasa con respecto a las personas con las que muchas veces convivimos. Pero ¿es legítimo negarse a envejecer? No. No es legítimo eso. No, porque una mujer que se hace 2, 3 cirugías. No, yo le voy a poner otra cosa. No por eso, pero es una forma de negar la vejez. No, ¿sabe usted por qué? No, es una forma. No, pero es una mala forma. La persona que está todo el día en el gimnasio, ¿cierto? Porque no quiere caer en el deterioro. Siempre, pero yo le voy a poner un caso. Por ejemplo, yo voy por la calle y me pasa muchas veces. Damas muy gentiles, o en televisión, damas muy gentiles, me dicen cosas muy agradables y que me envanecen como varón. Bien. Como yo ya estoy medio ya reblandecido cerebral, me las creo todas, pues. Y después me paso película. Pero me doy cuenta de eso, me doy cuenta. Eso. Sé que son amabilidades. Pero ¿qué pasa con los viejos a veces? Que las creen verdaderas. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces hay que tener cuidado. Un anciano, siempre las damas son gentiles y les dicen, mire, qué hombre tan atractivo es usted, claro, que el otro... No, pero es legítimo que una mujer vaya al cirujano plástico y se enchule un poquito, ¿no? No, un poquito de acuerdo, pero cuidado con rehacerse. Fuera que es peligroso. Yo conozco varios casos de personas que han tenido consecuencias desastrosas con ese cosa. Y los hombres también lo están haciendo. Pero que sea una cosa de que permitan de que la madurez y la vejez también tiene atractivos. Por favor, buenísimo. Exactamente. ¿Me pueden explicar qué atractivo tiene la vejez, por favor? La vejez tiene atractivo. Para mí la vejez es pura pérdida. No. Por eso aclárenme. Hombre, yo soy muy joven todavía, aclárenme, por favor. Mire, quiere que le diga una cosa para que se lo cosa. Cuando yo era joven, 57 años era mucho, ¿eh? En esa época sí, pues. Yo, por ejemplo, en parlamentarios.
Cuando yo era parlamentario, los diputados viejos tenían 57 años, los mayores. Ahora no, ya tienen, hay parlamentarios que tienen más edad que ellos actualmente. Sí, pero, o sea, es mayor la cantidad, ellos son mayores. Hay muchos diputados que se consideran joven con 35, 38 años. En tiempos míos ser parlamentario joven significaba tener menos de 28. Entonces, en general es eso. La juventud como que se prolonga también. Entonces uno tiene que darse cuenta que llega el momento en que uno puede realizar una vida sin precisamente hacer gimnasia todos los días, salvo que lo recete el médico. Y una dama, bueno, las mujeres, es que la mujer siempre es linda. Yo con los años que tengo todavía no encuentro una mujer fea. ¿Por qué? Porque tiene algo, una cosa misteriosa, cualquiera que sea la personalidad, incluso lo físico, todas esas cosas. Entonces, en el fondo, eso hay que explotarlo. El tratar de ser atractivo, el hombre o la mujer, como se es a los 20 años de edad, hace a veces caer en el ridículo. Por ejemplo, supongamos que un caballero necesita bastón. No, ¿cómo voy a andar con bastón? Dios mío, claro, que acá allá. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo reconocer? Anda sin bastón, se cae y se quiebra la cadera, ¿qué pasa? Sí, pues. El caso de una dama igual, se hace una cirugía estética y que acá, y resulta mal y queda la cara deforme, por ejemplo. Se corren los riesgos. Uno tiene que asumir lo que la edad está presentando. Sí. Cuidarse, sí. ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo se asume el paso del tiempo? A ver, en lo personal te digo al tiro, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que gracias a Dios tengo muy buena salud, no tengo enfermedad ni nada de eso, a Dios gracias, y mantengo la cosa dentro de lo normal. Y con mi señora también. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día? Hoy día no tenemos la responsabilidad de cuidar niños, de darle la mamadera, ¿no es cierto?, del colegio, que el uniforme, etcétera, etcétera. Ellos ya están grandes y tengo nietos que lo disfrutamos plenamente porque no tengo que educarlo, sino tengo que disfrutarlo. Y también tenemos mucha libertad nosotros hoy día. ¿Cierto? De repente dicen, mira, vamos a Viña a ver los nietos. Vamos, chao. Hay mucha libertad y una sensación muy placentera de no tener esa hiperresponsabilidad que teníamos cuando jóvenes. Entonces, una etapa muy gratificante. De sabiduría. Yo, por ejemplo, hoy día sé, como psicólogo, muchas cosas en la práctica y la experiencia que yo no habría sabido jamás a los 35 o 40 años. Además que conoces tu virtud y tus limitaciones también. Por supuesto, es muy importante aceptarlo eso. Muy importante. Una pregunta a ambos. ¿El concepto del dinero cambia desde cierta edad hacia arriba? En cierto sentido. Porque yo he visto personas bastante mayores que siguen detrás del vellocino de oro de forma casi enfermiza. Y no conozco uno, conozco varios. Yo también. Lo que pasa es lo siguiente. Respecto al dinero, yo respeto que la gente tenga aspiraciones de dinero, pero que no caigan en el vicio de la codicia. O sea, querer tener siempre más y más y más y cada vez más y siempre insatisfecho. Y haciendo esto, la cuestión es que no se sacian jamás. No. Uno en la vejez debe darse cuenta que el valor del dinero está al servicio de nuestra vida diaria. Al servicio de... Exactamente. Por ejemplo, de poder medicinarme, comprar remedio, asistir a las cosas que para mí son importantes, espectáculo y todo. Pero el hecho mismo que el manejo de grandes capitales, y todo, déjenselo a la gente joven. Claro, porque además hay otra cosa muy importante, que viene también algo mucho más en esta etapa, viene la solidaridad, el querer ayudar. Y a ti te consta, digo, echado a andar y espero que la fundación es una fundación y yo trabajo muchas cosas absolutamente gratuitas. Ya hay varios años con el tema, hay que concretarlo. Sí, porque tú me vas a ayudar eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese sentido también uno siente como que tiene que dar. Había recibido tanto que a mí me nace dar. Me da con satisfacción, con experiencia, con conocimiento. Yo atiendo mucha gente gratuita inclusive. ¿Te fijas por qué? O sea, ahí hay un concepto interesante, el dar. Sí, pues. ¿Cierto? También es una forma de gratificación importante. Absolutamente, ¿cierto? Parte de la felicidad es darse a otro. Eso es parte de la felicidad, para que tú sepas. Tocaste un tema que es re interesante, la felicidad. Sí, pues. ¿Qué es la felicidad? Felicitas. La felicidad. Recurre al latín. No. La felicidad es el estado que produce el tratar siempre de estar con alegría.